Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos en las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el contentamiento. Yo estaba platicando con algunas personas y les decía, gracias a Dios porque nosotros predicamos versículo por versículo y no son temas que me tocan escoger y bueno, vamos a darle a la iglesia con este tema, sino son los versículos que nos tocan estudiar en esta semana, en este mes. Así es que vamos a hablar acerca del contentamiento. Y hay una realidad donde todos quisiéramos ser felices. Todo el mundo quiere ser feliz, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que a veces no es fácil lograrlo? El problema es que creemos que esa felicidad solo se obtiene obteniendo más de lo que el mundo nos puede ofrecer. Si yo obtengo más, posiblemente entonces yo puedo ser feliz. Y una de las primeras cosas que nosotros podemos decir acerca de la felicidad cristiana es que esa felicidad cristiana proviene, número uno, proviene de Dios, y número dos, proviene de dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, del versículo 6 al 9, escribe lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Duras palabras. El escritor de Hebreos dijo algo similar en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es posible que una persona pueda dar la impresión de ser una persona feliz, simplemente porque no vemos que se queje, cuando en realidad, en lo profundo de su ser, la persona está inconforme. Muchas veces tú le preguntas, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Bueno, sabemos que a lo mejor está inconforme, pero Dios sabe realmente lo que nosotros pensamos. Dios sabe lo que nosotros sentimos. El rey David escribió algo en Salmo 62, versículo 5, y dijo, alma mía, en Dios solamente reposa. David sabía que esa era la única manera de reposar para estar verdaderamente feliz, o sea, descansar en el Señor. Esta felicidad que proviene de adentro del cristiano afecta la totalidad de su ser. David sabía que Dios estaba en control y Dios estaba controlando todo, pero aún así, aún sabiendo David que Dios tenía el control de todas las cosas, David cayó en depresión porque no dejó que la verdad de que Dios tenía todo en control afectara la manera de pensar. Por eso David escribe en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía, y te conturbas dentro de mí? Igual como David, posiblemente, nosotros tendemos a fijar nuestros corazones en algún tipo de felicidad, pero debemos entender que esa felicidad comienza desde adentro. Y que si esa felicidad comienza y la fuente principal es Dios y esa felicidad comienza de adentro, entonces nosotros seremos completamente felices. Una segunda cosa que nosotros podemos decir acerca de la felicidad cristiana es que esa felicidad cristiana permanece aun cuando nosotros sufrimos tragedias o desgracias. Cuando
nosotros como creyentes estamos en alguna dificultad, es obvio, nosotros vamos a sentir tristeza como cualquier otra persona. Cuando otras personas están en problemas, nosotros como cristianos posiblemente vamos a simpatizar con ellos. Posiblemente nosotros vamos a orar por ellos, vamos a sufrir con ellos, porque sabemos, nosotros como creyentes debemos saber que el Señor Jesucristo es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Lo dijo el escritor de Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Aun cuando nosotros somos tentados a quejarnos como cristianos, bueno, la mejor respuesta sería resistir a la tentación. Nosotros no nos quejamos de Dios, sino que nosotros podemos obedecer a Dios y seguir amando a Dios. Porque cuando vienen los problemas, muchas de las personas dicen enojarse contra Dios. Se enojan con Dios. Y de pronto por ahí en algunos círculos cristianoides, dicen, tienes que perdonar a Dios por las cosas malas que te han ocurrido. Pero nosotros como creyentes, es significativo que nosotros en nuestras oraciones le hablamos a Dios de nuestros problemas. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos que Dios es el único que puede ayudarnos. Un tercer aspecto importante de la felicidad cristiana es el hecho de saber que es Dios quien obra en nosotros. Y esto no es el resultado de un temperamento naturalmente feliz, ni tampoco es el resultado de escapar de la realidad. Esta felicidad cristiana es mucho más que un intento de no preocuparnos, sino es la verdad de poder creer que nuestra alma puede reposar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Como consecuencia, nosotros como creyentes podemos estar felices glorificando a Dios aún en medio de circunstancias difíciles. La cuarta cosa que nosotros podemos decir acerca de la felicidad cristiana es que lo que realmente hace feliz al creyente es hacer la voluntad de Dios. No es la adquisición de propiedades, no es el poder estar viajando por alrededor del mundo, no es el comer o tener un buen manjar enfrente de nosotros o gozar de una buena salud. No, la realidad de la felicidad del creyente radica en que el creyente sabe que su felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Nosotros los creyentes no somos, escúchenme bien, no somos forzados a obedecer a Dios, sino que nosotros los creyentes voluntariamente obedecemos a Dios, y en obedecer a Dios encontramos que ahí está nuestra felicidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 8 al versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 8 al versículo 10. Y si tú estás ahí, la Biblia lee de la siguiente manera. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Con estos versículos, lo que yo quiero proponer en esta mañana aún todavía es que el amor al dinero es una trampa que desvía la fe y multiplica el dolor. Pero el contentamiento es la clave de la piedad. Y en sus flyers está el bosquejo. Número 1, lo quiero dividir en 3 puntos. Número 1, alegres con lo necesario. Número 2, peligros de la avaricia. Número 3, raíz de todos los males.
Señor, yo te doy gracias en esta mañana aún todavía. Gracias porque nos permites estar reunidos. Gracias porque nos permites poder ver acerca del contentamiento, que lo podemos ver en tu palabra. Líbranos, Señor, de toda infelicidad y de caer en trampa y lazo del diablo. Y permite, Señor, que toda nuestra esperanza esté puesta en lo que tú provees para con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con el punto número 1. Alegres con lo necesario. Y el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y quiero contar una ilustración acerca de el pescador y un empresario. Y dice de la siguiente manera, un empresario exitoso estaba de vacaciones en un pequeño pueblo costero. Cuando yo estaba leyendo esta ilustración, me acordé de los hermanos Alonso, ¿verdad? Que están enfrente de la laguna, y digo, gracias, Señor, por la vida de ellos, ¿no? Un empresario exitoso estaba de vacaciones en un pequeño pueblo costero. Al caminar por el muelle, vio a un hombre pescador que regresaba en su pequeña barca con unos pocos peces grandes. El empresario, impresionado por la calidad del pescado, le preguntó, ¿cuánto tiempo te tomó pescarlos? Solo un rato, respondió el pescador con una sonrisa. ¿Y por qué no te quedas más tiempo para pescar más? Preguntó el empresario. Con esto tengo suficiente para alimentar a mi familia, dijo el pescador. El resto del día juego con mis hijos, tomo una siesta con mi esposa, voy al pueblo a ver a mis amigos y toco la guitarra. Tengo una vida plena. El empresario se rió y dijo, mira, yo tengo una maestría en administración y puedo ayudarte. Deberías pasar más tiempo pescando. Con las ganancias comprarás un barco más grande. Luego una flota de barcos. Después abrirás tu propia planta procesadora y te mudarás a la capital para dirigir tu imperio. ¿Y cuánto tiempo tendría eso? Preguntó el pescador. ¿Cuánto tiempo me llevará a hacer todo eso? Y el empresario contestó, bueno, unos 20 a 25 años. El pescador dice, ¿y luego qué? Ahí viene lo mejor, dijo el empresario emocionado. Vendes tu empresa, te haces millonario, te retiras a un pequeño pueblo costero, duermes hasta tarde, pescas un poco, juegas con tus nietos, tocas la guitarra con tus amigos. El pescador se le quedó mirando fijamente y le respondió, ¿acaso no es lo que ya estoy haciendo ahora? Proverbios 38 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Parecía un buen plan, pero justamente es ya lo que estaba haciendo el pequeño empresario. Sigue diciendo Proverbios, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Contentamiento. Contentamiento es ser suficiente o estar satisfecho. Y tiene el sentido de estar satisfecho o mostrar satisfacción en las cosas tal cual son. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el hecho o efecto de contentar o contentarse, asociándose directamente con la alegría y la satisfacción. Se diferencia del conformismo. Contentarse no es igual de ser conformista, o la resignación, porque implica una aceptación positiva y gratitud de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, más que un simple aguantar las circunstancias. De acuerdo a la perspectiva bíblica o espiritual, se entiende como una confianza profunda en la soberanía y bondad de Dios.
no dependiendo de las riquezas o las situaciones favorables. El secreto del apóstol Pablo para el contentamiento, de acuerdo a Filipenses 4:11, para vivir bien tanto en la abundancia como en la escasez, dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación o mi condición. La diferencia con el conformismo del contentamiento. El contentamiento no significa la falta de deseos o ambición, sino la paz de espíritu que coexiste con el deseo de mejora. Las razones principales, tanto psicológicas como espirituales, por las que el ser humano lucha para estar contento. Ahora, yo quiero que veamos algunas situaciones, algunas trampas que nos trae el no estar contentos, como por ejemplo la trampa de la comparación. ¿Por qué las personas no están contentas con lo que tienen? Bueno, número uno, la trampa de la comparación. Es el mayor enemigo del contentamiento. La comparación es el mayor enemigo del contentamiento. Al usar las redes sociales o mirar el éxito ajeno, las personas miden su estado con el escenario brillante de los demás. Esto genera una sensación de carencia constante, olvidando que la comparación es la ladrona del gozo. ¿Ya te diste cuenta que el vecino le compró una troca a mi vecina? ¿Ya te diste cuenta que esta última vez que fuimos a México nos dijeron, tantos años en el norte y no has construido una casa en el rancho? ¿Y qué es lo que has hecho tantos años en el norte? ¿Y dónde está el sueño americano? Mira, fulano ya hizo esto. Y bueno, ahora con todo eso de los, ¿cómo se llaman? Influencers. Todo mundo muerde el anzuelo, no sabiendo que estos benditos influencers rentan una casa entre 100 y se sacan diferentes fotos en la misma casa. Yo les decía la vez pasada, hace 8 días, salió un reportaje que en Qatar sacaron a todas las influencers y eran varias rentando un solo apartamento. Se hicieron algunas entrevistas y dijeron, ¿a quién prefieres? ¿A tu esposo o a Instagram? A Instagram. Porque digo una tontería y recibo 1000 likes. Hago algo bueno en mi casa y mi marido ni se da cuenta, se queda dormido en el sillón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Número 2, la adaptación hedónica. Esto quiere decir, nos acostumbramos muy rápido a lo que tenemos. Nos acostumbramos muy rápido a lo que tenemos. Esto quiere decir que es un fenómeno psicológico donde tras lograr una meta o comprar algo nuevo, el nivel de satisfacción vuelve rápidamente a su estado base. La persona se acostumbra a lo que tiene y siente que la necesidad, o sea, el siguiente nivel, es mucho mejor para ser feliz, creando un ciclo de insatisfacción infinita. Ya salió el 18, ¿qué número va del iPhone, no? Y apenas acabo 3 meses que compré el que estaba al último, ahora ya quiero el siguiente. Y ya salió el 20 y quiero el siguiente. Y ya salió tal cosa y quiero esa cosa. Y ya hay una insatisfacción porque nos acostumbramos muy rápido a lo que ya tenemos. ¿Me explico? O sea que lo que ya tenemos en vista de todo lo que sale de nuevo, siempre va a producir una insatisfacción en la vida de las personas. Número 3, el enfoque en la carencia. Esto quiere decir falta de gratitud. El cerebro humano tiende a enfocarse en lo que falta en lugar de lo que ya posee. Híjole, es que me hace falta esto. En lugar de decir, Señor, gracias por lo que tengo. ¿Sí? Siempre vamos a estar cortos, pero pocas veces vamos a estar agradecidos con lo que tenemos. Un hombre dijo, híjole, quisiera tener unos zapatos nuevos para la fiesta, y se frustró
Y otro hombre lo vio y le dijo, por lo menos yo quisiera tener pies para andar descalzo. Wow, qué tremendo. Cuando la tentación se centra en el vacío, es imposible experimentar contentamiento, ya que el deseo de llenar ese hueco se vuelve una obsesión. Número 4, la avaricia o el amor al dinero. Esto lo vemos en 1 de Timoteo, lo que estamos estudiando. El deseo de enriquecerse crea una ansiedad por el control. Las personas creen que la seguridad depende de la acumulación y como nunca se tiene suficiente para garantizar el futuro, el miedo desplaza el contentamiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de la avaricia, no solamente es el querer adquirir más, es aquella actitud que me detiene de dar. No doy porque yo quiero retener. No solamente es ir en busca de algo más. Ya tengo 100, un ejemplo, ahora quiero 150. No, eso no solamente es avaricia. Avaricia es, ya tengo 100, yo no quiero dar 50. Yo los quiero retener, yo los quiero poseer, los quiero para mí, porque eso me va a dar a mí seguridad. O sea, el retener es amor al dinero. Amor al dinero no solamente es ir en busca del dinero, sino es retener eso que yo puedo dar. Número 5, expectativas irrealistas. A menudo estamos descontentos porque la vida no se ajusta al guión que escribimos en nuestra cabeza. O sea, nuestros ideales son muy altos. Como por ejemplo, algunas personas no se casan porque sus ideales son muy altos. Si es un hombre, quiere una mujer que le ayude, que sea la hada madrina, que haga todo, que lo ame, que lo apapache, viceversa. La mujer quiere un hombre, el príncipe azul. Y entonces, como no bajan sus expectativas, pues nunca van a encontrar una persona que llene sus expectativas. Bájale 2 rayitas, como dicen por ahí, 3 doritos después, te vas a dar cuenta que sí hay personas que pueden compartir el resto de su vida contigo. Entonces, nuestras expectativas a veces son muy irreales. No llenan el guión que nosotros escribimos en nuestra cabeza. La resistencia a aceptar la realidad tal cual es, con sus altibajos. ¿Has visto esas personas que cuando hay abundancia, como 2 pajaritos que se aman, pero empieza a venir la escasez y empieza a hablarse la palabra en el caso de una pareja de divorcio? Me voy a alejar de ti porque yo no me casé para estar con un perdedor o una perdedora. Ya no te soporto porque ya no está la misma entrada económica. Ya no me tienes como antes me tenías. Y entonces ahí viene ¿qué? La frustración y la amargura, no hay contentamiento. Desconexión, la 6ª, desconexión del propósito o de la fe. Desde una perspectiva espiritual, el descontento surge cuando se intenta llenar un vacío espiritual con cosas materiales. Si el ancla no está en algo trascendente, como Dios o un propósito de la vida, cualquier cambio en las circunstancias externas hace que la paz se tambalee. O sea, el hombre no necesita cosas materiales para ser contento. El hombre necesita saber que su contentamiento está en las cosas espirituales. Y el apóstol Pablo es claro en este versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, nota, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué es el sustento y el abrigo? El sustento se refiere a los alimentos y el trabajo, mientras que el abrigo incluye la ropa y la casa. Sí, pero yo no tengo la casa como la vecina, pero tienes un cucuruchito. Está contento con eso. Sin embargo, estos términos van más allá de sus significados literales. Pablo utilizó la comida y la ropa como símbolos de las necesidades de la vida. En otras palabras,
no se trata simplemente de comida literal o prendas de vestir, sino de las necesidades fundamentales para subsistir. Ahora, quiero decir que estas distinciones son muy importantes. Estar contento con el sustento y abrigo no significa simplemente conformarse de mala gana. Pues bueno, el pastor predicó de contentamiento, pues ¿sabes qué, viejo? ¿Sabes qué, Jani? Pues ya queda que voy a estar feliz entonces. Si no es estar agradecido con Dios y satisfechos con lo que Él nos proporciona. Señor, gracias por estos frijolitos rellenos que tú nos mandaste el día de hoy. Y como rellenos, el hermano, ¿verdad? José sabe, rellenos de gorupos adentro, ¿verdad? Pero Señor, gracias. Gracias por lo que tenemos, gracias por las latitas, gracias por el arroz. A lo mejor mañana nos darás algo mejor, pero el día de hoy nosotros vamos a estar agradecidos porque esto es justamente lo que tú proporcionaste para nosotros. La comida y el abrigo se refiere a las necesidades de la vida, no a lujos. Necesidades de la vida, no a lujos. Si tenemos estas necesidades suplidas, debemos estar contentos, reconociendo que son suficientes, aunque Dios puede darnos más en determinados casos. A veces Dios permite y Dios nos da un poquito más en abundancia. Yo le decía ayer a mi esposa, bueno, no era el propósito sacarte a tu 10 de mayo, pero pues ya que se ofrece, pues lo aprovechamos y te llevo a tu 10 de mayo. Fue el banquete de la graduación y fuimos el día de ayer y era súper lujosísimo. Le dije, vieja, aprovéchate el día de hoy porque esto no hay para siempre. Señor, gracias por lo que tú provees para nosotros. Este versículo instruye que nosotros debemos estar satisfechos con las necesidades de la vida. Comida, vestido y casa. Gracias a Dios hoy cayó un tamalito. Bueno, a los que llegamos temprano, ¿verdad, hermanos? Que saben que aquí tempranito, antes de que todos lleguen, hay tamales. Aquí cayó un tamal a la panza. Gracias, Señor. Contento con la comida, contento con el vestido y la casa. Ahora, esta enseñanza establece un límite claro entre lo esencial y lo superfluo. El apóstol Pablo detalla aquí las cosas básicas necesarias para estar satisfechos, y todo lo que exceda estas cosas esenciales puede recibirse con acción de gracias. Señor, tengo comida, abrigo, techo, estoy contento. Pero si me das un poquito más, Señor, muchas gracias por lo que tú estás añadiendo a la vida de nosotros. Gracias, Señor. Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 33 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Hoy podemos ver muchos de esos lirios del campo, ¿verdad? Allí en la calle pidiendo dinero. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Nota, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo,
¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Nota el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Gloria a Dios por su palabra. Punto número 2, peligros de la avaricia, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, yo quiero que pongas atención de aquí en adelante, a partir de este punto en adelante, voy a estar repitiendo muchas palabras iguales, muchos conceptos, muchas definiciones iguales, porque el propósito es poder acentuar en la vida de nosotros lo que Dios está queriendo demandar o lo que Dios demanda de nosotros acerca del contentamiento. Y voy a estar repitiendo muchas frases o argumentos porque nosotros somos muy fácil, rápidos, prontos para caer en el engaño, Y lo que yo quiero hacer es que nosotros estemos avisados. Y el pueblo avisado no repite las mismas guerras. Entonces, este versículo empieza diciendo, porque los que quieren enriquecerse. Vamos a ver los que quieren enriquecerse. El deseo de enriquecerse queda estrictamente prohibido. Nota esto. Queda estrictamente prohibido en 1 de Timoteo 6:9. Esto no quiere decir que Dios no quiera bendecirnos. Esto no quiere decir que Dios no quiera que haya personas que tengan dinero, porque Dios da el poder de hacer riquezas. ¿Me explico? Lo que condena las Escrituras es que por nuestra propia cuenta nosotros querramos enriquecernos violando muchos principios si es que nosotros somos cristianos. Entonces, el deseo de enriquecerse está estrictamente prohibido en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 9. No se trata de que sea malo volverse rico. De hecho, es posible prosperar, nota, es posible prosperar como resultado de ser un mayordomo fiel. Eso quiere decir, si tú tienes cuidado del dinero que tienes y lo sabes administrar, vas a tener un poquito más. Yo lo aprendí de un empleador que yo tenía. Tenía mucho dinero ese señor, dueño de restaurantes. Si te ayuda, tómalo. Si no, deséchalo. Eso no está en la Biblia. Pero este hombre me enseñó, el dueño de restaurantes, y le caía yo bien. Dios me había dado gracia con él. Y cuando estaban comiendo ahí en el restaurante las familias, me decía, ven Sergio, ven para acá. ¿Ves lo que están comiendo? Sí. ¿Ves que cada uno de los integrantes de la familia tiene refresco? Sí. ¿Ves que cada uno pidió su plato? Sí. ¿Cuánto crees que se van a comer de eso? No sé. Dice, se van a comer casi la mitad de todo lo que pidieron. ¿A dónde crees que va a ir a parar todo lo que pidieron? A la basura. Ahora ven para acá. Cuando terminen, tú te vas a dar cuenta qué carro manejan. La mitad de lo que tiraron, ellos están pagando mi carro con lo que tiraron. ¡Wow! Pero la familia ahí bien sentadita, ¿verdad? Cada uno con su combo. Cuando, pues es free refill, compramos uno para todos y lo llenamos cuantas veces queramos. Pues todos estamos contagiados con las mismas babas y los mismos gérmenes, vivimos en la misma casa. ¿Cuánto vale una soda? $4. Y le echas 75% de hielo y 25% de refresco. O sea que compraste un vaso de hielo y no de refresco.
Y así me enseñaba ese señor. Mira, ve a un lugar, pide un plato, lo partes por mitad, compartes. Si se quedan con hambre, pides otro. Pero no estás gastando tu dinero. A tus hijos no les compres ropa cara. Cuando ellos van creciendo, no les compres zapatos caros. Cómprales de los baratitos, porque al mes, 2 meses ya no le quedan y hay que tirar ese dinero. Su esposa de él me decía, Sergio, ¿de cuánto le compras las blusas a tu esposa? No me digas que se las compras caras. Las mujeres cada 3 meses cambiamos de blusas. Gente de dinero. Wow. ¿Sabes que nosotros podemos ser bendecidos si nosotros sabemos administrar los recursos que Dios ha depositado en nuestras manos? Pero muchas de las ocasiones nosotros gastamos más, desperdiciamos más. ¿Sabes por qué? Por la falta de contentamiento. Por la falta de contentamiento. Sí, señor. Por hacernos quedar bien con todos, ¿verdad? Nosotros, no. Si nosotros somos mayordomos fieles, nosotros vamos a tener resultados prósperos. La diferencia radica en la interacción del corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Ahora, no vayan a hacer esto, ¿verdad? Que en algunos lugares, ¿verdad? Compran una soda y terminaron ya de ahí, lavan el vasito, se lo llevan a su casa y otro día que regresan ahí, pues ya no compran soda y otra vez lo vuelven a rellenar, no es robar. Sí, porque de pronto veo algunos que inclusive las servilletas, se agarran un montonal de servilletas y se las llevan a su casa para que las pongan ahí en su mesa. No, cómprate las tuyas. No, es que el pastor nos enseñó a economizar. No, te enseña a economizar, no a robar. ¿Sí? Cuando alguien busca enriquecerse, actúa desde el egocentrismo. Nota esto, cuando alguien desea enriquecerse, actúa desde el egocentrismo, motivado por el orgullo, codicia o compulsión insana para asegurar el futuro. En contraste, cuando se enfoca en ser un mayordomo fiel, el pensamiento es, escúchame bien esto, el pensamiento es cristocéntrico. Las acciones están motivadas por un corazón puro y sirve a Cristo. El problema específico es el deseo interior e insaciable de ganancia, que genera una cascada de consecuencias espirituales. La prohibición contra querer enriquecerse va seguida por la declaración de que raíz de todos los males es el amor al dinero. En otras palabras, cuando se desea enriquecerse, se está amando el dinero. Ahora, amar el dinero significa odiar a Dios. Amar al dinero significa odiar a Dios. Estimar el dinero y menospreciar a Dios. Sirviendo al dinero en lugar de servir al Dios vivo. Nota esto. Quienes aman las riquezas caen en tentación. Pero esta tentación atrae otros peligros consigo. Estos son atrapados en un laberinto de deseos que son tan necios como perjudiciales. Pretender enriquecerse es un mal objetivo, porque expresa la voluntad de ser rico a cualquier precio. Yo voy a ser rico, no me importa qué. Ahora, esta prioridad causa que quien persiga
esta tentación de querer ser rico va a caer en tentación, es lo que la Biblia dice, va a caer en tentación y lazo que conduce, escucha bien, a la caída espiritual y moral. La tragedia no simplemente es perder riqueza, sino extraviarse de la fe y experimentar muchos dolores. Es lo que yo les decía hace 8 días. Personas que quieren enriquecerse dicen, yo me voy a ir a ganar un peso más y Dios, su iglesia, no me importa. Si yo falto, si yo dejo de hacer, si yo no me involucro en la obra de Dios porque yo estoy trabajando, no importa. Déjame decirte, eso es caer en lazo y tentación y eso va a causar muchos dolores para ese tipo de personas, muchos dolores. Porque la siguiente cosa que dice el versículo es, caen en tentación. Caen en tentación. Y caer en tentación significa ser vencido o sucumbir ante el deseo de cometer el mal o actuar contra la voluntad de Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:25, perdón? No dejes de congregarte, como algunos ya tienen por costumbre. Pero ¿qué dice el que quiere enriquecerse, el que quiere tener un poquito más? No, yo sí me dejo de congregar y no me pasa nada. Nada, no me pasa nada. ¿Tú crees que no le va a pasar nada? Aquí la Biblia a mí me dice que eso es actuar contra la voluntad de Dios, caer en tentación. El texto de 1 de Timoteo 6:9 es muy claro. Quien busca enriquecerse experimenta una vulnerabilidad particular en esta realidad espiritual. O sea, está expuesto espiritualmente a un sinnúmero de tentaciones que lo van a llevar a la ruina. Eso quiere decir, caen en tentación. El deseo de enriquecerse describe una motivación consciente, nota, una motivación consciente y racional. O sea, yo estoy consciente que hoy voy a desobedecer a Dios, yo estoy consciente que yo no tengo tiempo para Dios porque yo estoy persiguiendo una meta. Vamos a juntar para nuestro retiro, vamos a juntar para nuestras vacaciones de Navidad, vamos a juntar para comprarnos una casa y entonces ese engaño hace que nosotros conscientemente, irracional, estemos en contra de la voluntad de Dios. Ese es el problema. No lo hacemos con engaño. Lo hago consciente. Esa decisión es consciente. Porque la forma del verbo que está esta palabra indica que quienes poseen este anhelo caen continuamente en tentación. Esa palabra con tentación, el verbo está en la forma que dice, esa persona continuamente lo hace. Continuamente lo hace. No es que lo haga una vez al año. No, constantemente lo hace. Ya se hizo parte habitual de su estilo de vida. Y tú le preguntas, ¿cómo estás espiritualmente? Bien, bien. Bueno, si estuvieras bien, no estarías detrás de el amor al dinero. Déjame decirte, los codiciosos son compulsivos, atrapados constantemente en las trampas del pecado por el consumidor deseo de adquirir más. Bueno, ya adquirí el perro, ahora quiero la casa. Entonces ahora voy a trabajar por la casa. Ya tengo la casa para el perro, pues ahora tengo que comprarle un buen collar. Ya tengo el collar del perro, pues ahora tengo que comprarle la ropita para el invierno. Ya le compré, ahora tengo que comprarle la comida. Ya le compré la comida, bueno, ahora tengo que comprarle los tricks. Ya le compré los tricks, ahora tengo y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y entonces tú dices, espérate, pero ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Nunca, porque no hay satisfacción.
Nunca, no hay satisfacción. Es una caída, no es una caída ocasional, sino es un patrón persistente. El caer en la tentación, la persona se abre a ser seducida. Escúchame bien, la persona se abre a ser seducida hacia el pecado, colocándose deliberadamente en una situación peligrosa donde será tentada a pecar. Sí, señor. Porque el que quiere enriquecerse no va a tener tiempo para Dios. No. Además de la tentación, caen en una trampa, probablemente una trampa establecida por Satanás. Escucha, porque no todo el problema es de Satanás, sino que también viene de nosotros mismos, nuestra carne. Hay tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Nuestra carne, quien conoce qué hacer que las personas deseen más y más. ¿Sabes que Satanás lleva 6,000 años estudiando al hombre? 6,000 años desde que cayó Adán y Eva. Hasta el día de hoy sigue estudiando al hombre. O sea, Satanás es un perfecto personaje que sabe cómo hacer que el hombre desee más y más. Y este deseo es una posición estratégica para atrapar al hombre. Si Satanás, nuestra carne, el mundo, logra crear descontentamiento y una ansia por dinero y posesiones, te digo una cosa, lo va a conseguir. Lo va a conseguir. ¿Y sabes cuál es la trampa consistente que se utiliza? El deseo de cosas que no son necesarias. Cosas necias, irracionales, tanto intelectuales como moralmente. En serio. Es como, por ejemplo, el que quiere graduarse de una escuela. Y esa la culpa la tenemos los padres. Oh, yo quiero que mi hijo sea doctor. Yo quiero que mi hijo sea licenciado. Y entonces, mi hijo no fue a la iglesia. ¿Por qué? Porque está estudiando para ser doctor. Sí, pero va a ser un doctor pagano, que no le va a tener temor a Dios. ¿Sabes? Yo preferiría tener un hijo que vende chicharrones y paletas allá afuera, pero que fuera un temeroso hijo de Dios, a tener un doctor que estuviera en la Corte Suprema, pero alejado de Dios. Sí, señor. Es que hoy nosotros valoramos cosas totalmente diferentes de las que Dios ha escrito en su palabra. ¿Cuántos de ustedes saben? Y estamos en una era siglo XXI. Anteriormente el término era, y esto no es un aliento para los flojos y los que no quieren ir a la escuela, así es que no quiero que ningún hijo salga de aquí. Pues ya no voy, así como dijo el pastor. Pero en nuestros tiempos era: hijo, estudia, sé ingeniero, sé arquitecto, sé doctor, para que entonces tú tengas con qué alimentar a tu familia. ¿Saben cuántas personas hoy a través de las redes sociales han hecho más millonarios que un doctor y que un licenciado? Hoy las cosas han cambiado de una manera impresionante. Hay gente millonaria que no fue a la escuela y que se ha hecho millonaria de las redes sociales. Pero ¿quieres que te diga una cosa? No es para todos. No. Así es que nosotros debemos de tener cuidado. Debemos nosotros de tener cuidado de no caer en esa trampa de deseos insensatos, necios, irracionales, tanto intelectuales como moralmente, perjudiciales, injuriosos para la vida en general, para la moralidad. El anhelo por más dinero abre un mundo de antojos adicionales. Un mundo de antojos adicionales. Porque el que desea enriquecerse frecuentemente también busca éxito y poder. Se compara con otros. Desea ser más rico que su prójimo. Crea afectos nocivos con amistades.
crea matrimonios con deseos tontos y dañinos. O sea, casarse con personas simple y sencillamente por el nombre, por el dinero, por la fama, por cosas. La siguiente palabra que usa la Biblia en el versículo 9 es hilazo. Este propósito de enriquecerse funciona como una trampa en la que la persona queda atrapada bajo el control del diablo, o sea, lazo, control del diablo. Esta imagen es particularmente reveladora. ¿Por qué razón? Porque no se trata simplemente de una tentación pasajera, sino de un mecanismo deliberado que captura a la persona espiritualmente. Las riquezas actúan como un espejismo. Los que manejan largas distancias, como por ejemplo de aquí a Arizona, se van a dar cuenta que cuando van sobre el Freeway 10, de pronto de lejos por el calor se hace un espejismo que se forma como que si hubiera una laguna en la carretera adelante. ¿Cuántos han visto eso? Como que si fuera agua, ¿verdad? Son espejismos. De la misma manera, las riquezas operan como espejismos en el desierto que prometen satisfacción, pero nunca la entregan. Es como el que juega la lotería, ¿no? Piensa que con $1 que gastó y le raspa o el loto, con $1 se va a ganar 22 millones. Ese es el impuesto puesto a los pobres. Las riquezas o la búsqueda de la riqueza siempre termina siendo una trampa. Quien desea enriquecerse se coloca, nota, se coloca voluntariamente en una posición de vulnerabilidad donde el enemigo lo mete cautivo mediante la ilusión de que la próxima adquisición traerá satisfacción. Bueno, si esta no te dio mucha felicidad, la próxima, dale, lúchale, ve, corre, anda, haz. Esa sí te va a traer satisfacción. ¿Y qué crees? Lo lograste, no te da satisfacción. Quien busca enriquecerse cae en tentación, dice la Escritura, y lazo. Lo que lo conduce a la caída espiritual y moral. ¿Por qué? Porque por ir en busca del dinero, no tiene tiempo para orar, para leer la Biblia, para adorar junto con sus hermanos, para servir a sus hermanos, para funcionar en un ministerio en la iglesia. No tiene tiempo para nada de eso. Chécalo. No tiene tiempo para eso. Terminando primera de Timoteo, vamos a hacer un espacio y vamos a ver las 3 características de un miembro de una iglesia. 3 características de un miembro de una iglesia. Terminando Timoteo, antes de entrar a segunda de Timoteo. El que quiere hacerse rico cae en tentación, cae en lazo. Lo conduce esto a una caída espiritual y moral. Porque no solamente es una cuestión de dinero. Es una reorientación completa de la vida. ¿Cuál es el propósito del cristiano número 1 de la confesión de Westminster? ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es el propósito del que se quiere enriquecer? El dinero. El día favorito de él es el 1 de enero. ¿Sí? 1 de enero. Es una reorientación completa de la vida. El oro reemplaza a Dios. Dejan de buscar las cosas de Dios para dedicar a perseguir el dinero. La historia de la Biblia ilustra esta realidad de una manera dramática. Ejemplo, Balaam. Balaam, cuyo carácter brilló magníficamente hasta cierto punto, fue finalmente vencido por el diablo mediante la codicia, recibiendo dinero de Balac.
Balaam abandonó la corona celestial por las riquezas que le prometieron una corona y le prometían un bienestar. Giezi fue hundido en destrucción y perdición por la codicia, obteniendo de Naamán más de lo que pidió. Pero ¿qué crees? También obtuvo su lepra. Ahora, esto nos refleja o nos revela que la trampa no solo enreda a una persona espiritualmente, sino que produce consecuencias concretas y devastadoras para la vida presente. La siguiente palabra, la cuarta, y en muchas codicias necias. Esto quiere decir que la necedad evoca la parábola de Jesús sobre el rico avaro que Dios llamó necio. La avaricia es algo dañoso. Trae consigo pecados, consecuencias dolorosas. Esta codicia adapta una forma de querer muchas cosas, el deseo de poseer más de lo necesario, y esto se constituye un pecado de avaricia. El apóstol Pablo lo pone de la siguiente manera, que este problema radica en el deseo interior e insaciable de enriquecerse. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien quiere hacerse rico, el enfoque se vuelve egocéntrico, motivado por el orgullo, codicia o ansiedad económica. Yo quiero más, quiero obtener más, necesito eso, necesito lo otro. En lugar de ser un mayordomo fiel, porque el mayordomo fiel produce una vida cristocéntrica. Voy a ser fiel en lo que Dios, en los recursos que Dios ha colocado en mi mano. No voy a comprar más de lo que no necesito para después ir en busca para pagar aquello que he adquirido. Ahora déjame decirte que la codicia es como una tormenta que hunde un barco. Ahora, esa tormenta no solamente amenaza la riqueza, sino que amenaza la salvación eterna de una persona. Porque el pasaje es claro. El pasaje que nosotros estamos leyendo, versículo 9, describe un proceso. Primero cae en tentación, luego queda atrapado por un lazo de deseos insensatos y dañosos que finalmente arrastran a la persona hacia la ruina y la destrucción. ¿Por qué razón? La quinta palabra, y dañosas. Este término dañosas en el griego significa injurioso o nocivo. Y está describiendo deseos que causan daño real y concreto. Ahora, esto no se trata de que sea moralmente cuestionable. Se trata de que producen consecuencias destructivas en la vida de quienes persiguen el dinero. Esta palabra dañosa apunta a realidades prácticas. ¿Por qué razón? Porque estos deseos hunden a la persona en la destrucción, nota, en la destrucción y la perdición. Es lo que la Biblia nos dice, yo no te lo estoy inventando, es lo que la Biblia dice, destrucción y perdición. Este daño opera en diferentes niveles. Número uno, el problema radica en poner la confianza, nota, el problema radica en poner la confianza en las riquezas y convertirlas en objeto prioritario de la vida, tratando de conseguir las riquezas a cualquier precio. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y la persona creyente dice, no, yo voy en busca primero de las riquezas. El reino de Dios, que se espere. Esta obsesión de obtener las riquezas distorsiona los valores y las decisiones morales. Las distorsiona. Segundo, la principal tragedia de las riquezas es que no pueden comprar la paz ni la felicidad de la persona. No puede. El daño es existencial. ¿Por qué? Porque aunque logre la riqueza, el alma permanece vacía.
Tercero, muchas veces en lugar de conducir a la libertad hacia el necesitado, convierte en avaricia al rico. O sea, no hay libertad. Convierte a la persona en una persona avariciosa, porque dice, ¿cómo voy a dar de lo que tanto me ha costado? ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? ¿Cómo voy a dar de lo que a mí me ha costado? Esto es lo que yo he trabajado. ¿Cómo yo lo voy a dar? Dije desde el principio, una persona avariciosa no es solamente una persona que va en busca de dinero, es una persona que retiene lo que puede dar. El deseo de enriquecerse transforma el carácter, endurece el corazón. Ahora, lo crucial es que el apóstol Pablo no condena las riquezas en sí mismos. Lo que el apóstol Pablo condena es el deseo insaciable de poseer esas riquezas. Ya lo dije hace rato. El que pretende enriquecerse a cualquier precio. Y este es el peligro. Porque esta tentación hace que la persona caiga en tentación y lazo, la Biblia dice, y lazo del diablo. Nota, lazo del diablo. O sea, en pocas palabras, lo conduce a una caída espiritual. Las codicias no solamente son dañosas o pecaminosas, son autodestructivas. Arrastran a la persona hacia la ruina espiritual y la ruina moral. Nota la siguiente frase. Te estoy dando frase por frase del versículo 9. Que hunden a los hombres en destrucción. Nota, hunden a los hombres en destrucción. La palabra hundir literalmente significa hundirse como un barco o ahogarse. Pero aquí se usa en un sentido causativo. Eso quiere decir que causa que se hunda, arrastra hacia abajo. O sea, que no simplemente es como que si una marea viene y hunde al barco, sino que la misma persona causa ese hundimiento. No sé si me estoy explicando. Una cosa es que alguien me hunda y otra cosa es que yo por mi propia cuenta me esté hundiendo por mi deseo de querer obtener más. Voy hacia abajo. Por eso es que las personas que van en busca del dinero, cuando ellas dicen, yo estoy espiritualmente bien, en la Biblia eso no existe, no existe. La Biblia es claramente, dice, esa persona cada día va más abajo. Te dice que está bien, pero hay de ti si tú le crees. ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien una persona así? No, hermanos, la Biblia no nos da eso. Esto no se trata simplemente de un fracaso económico. Se trata de una caída catastrófica que arrastra la existencia entera de la persona. Nota, arrastra la existencia entera de la persona. Esto tiene el sentido de hundirse en las profundidades, de ahogarse. Por eso el apóstol Pablo describe que estas codicias hunden a los hombres, hunden a los hombres. Está pintando un cuadro de alguien que se sumerge progresivamente en un abismo de consecuencias destructivas. O sea, la persona que ama el dinero está en rebeldía completamente de Dios y esa persona voluntariamente decide hundirse y ese hundimiento cada día es más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Por eso es imposible que esa persona esté bien. Y la ruina indica destrucción total, especialmente del cuerpo. Mientras que la perdición se refiere principalmente al alma. Esto está hablando de una destrucción eterna.
Y eso se debe de entender, que la destrucción es simplemente material. Cuando el apóstol Pablo afirma que la mentalidad de enriquecerse hunde a los hombres en destrucción y perdición, en destrucción y perdición, el significado comienza a clasificarse en sus palabras inmediatas. Algunos que caen en la trampa de esa filosofía se extraviaron, se extraviaron de la fe. Nota esto, así dice el versículo 10. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, una ruina espiritual y moral. Esto tiene que ver con una cadena de malas actitudes. ¿Por qué razón? Porque produce endurecimiento moral. Ya las cosas le son, lo que antes condenaba ahora, no está tan mal. Lo moral, ya no está tan mal. ¿Por qué? Porque ya no hay nada espiritual. Esta persona se convierte en una persona egocéntrica y se convierte en una persona insensible al pecado. O sea, ya no sabe discernir lo que es pecado de lo que no es pecado. Y esto provoca consecuencias eternas, juicio final. La otra palabra es perdición. La palabra perdición proviene del griego apoloeia, que significa destrucción o ruina. El contexto de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9, no se refiere simplemente a fracaso material, sino algo mucho más grave. Ruina, ruina espiritual y eterna. Eso es lo que dice la palabra y perdición. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuando una persona va en busca de dinero? Solamente ve tu devoción a Dios y ve tu devoción diaria. ¿A quién le estás dedicando más tiempo? Esta palabra de perdición indica pérdidas de bienestar, no pérdida de existencia. Esto quiere decir que la persona continúa existiendo, pero en un estado de tormento. ¿Por qué razón de tormento? Porque está separado de Dios. La Biblia es muy clara, no puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. El apóstol Pablo es crucial cuando advierte que esta persona cae en perdición por su avaricia. Eso está hablando de consecuencias eternas. Con eso entro al punto número 3, versículo 10, raíz de todos los males. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo identifica el amor al dinero como la raíz de todos los males. Ahora, esta afirmación requiere una precisión interpretativa. La frase es frecuentemente mal citada, porque muchos dicen el dinero es la raíz de todos los males, cuando en realidad el apóstol Pablo condena no el dinero en sí, sino el apego emocional y obsesivo hacia él. Por eso yo empecé diciendo, el problema no es cuando las personas van detrás del dinero para adquirir más. El problema es que lo que tienen no lo dan, no comparten. Ese es el problema, esa es la avaricia. Esta palabra raíz es decisiva. ¿Por qué? Porque sugiere que existe una fuente fundamental de la cual crece inevitablemente el mal y que se desarraiga y que es difícil desarraigarla. La raíz es precisamente el amor al dinero. Y esta expresión, todos los males, funciona como algo retórico. Es como una hipérbole. Y esto tiene que ver con es un profundo deseo. Es más,
Es más profundo que una simple condena económica, porque el dinero para esta persona funciona como un ídolo, y la Biblia lo llama el ídolo Mamón, en cuyo altar muchos cometen actos destructivos, matan y mueren, se casan y se divorcian, se corrompen a ellos mismos, porque funciona como un ídolo. Ya lo dije hace rato. ¿Dinero o Dios? ¿Dinero o Dios? Muchas personas creen que el dinero es la fuente de la felicidad. Y cuando ellos acumulan bienes, descubren que todo esto que han hecho no llena el vacío de sus almas. Alguien dijo que el dinero es un buen sirviente, pero es un mal patrón. El problema no radica en tener dinero, sino en ser poseído por el dinero. Ya lo dije hace rato, no es posible servir simultáneamente a Dios y a las riquezas. Servir al dinero constituye idolatría. Y esto va en contra de Éxodo capítulo 20, de los 10 mandamientos. El pasaje sigue diciendo, el cual codiciaron algunos. Cuando Pablo dice que algunos codiciaron el dinero, se extraviaron de la fe. Nota, se extraviaron de la fe. Esto describe un proceso de desviación espiritual provocado por la obsesión económica. Esto sugiere que hay un interés persistente en una cosa pasajera. Una cosa pasajera. Y estoy por terminar. Dice, las escrituras se extraviaron de la fe. Algunas personas, por ir en busca del dinero, se desvían de la fe al perseguir el dinero. Ya lo dije, estas desviaciones de la fe no ocurren por razones intelectuales o teológicas. Nadie puede decir, bueno, yo me voy en busca del dinero porque yo creo que usted no nos está enseñando la palabra de verdad en la iglesia. O sea, no son cuestiones teológicas. No todos los que abandonan la fe experimentan una crisis de fe genuina. Esa es una excusa. Muchos enfrentan simplemente una crisis de deseo porque quieren llenar sus placeres o llenar sus preocupaciones con cosas pasajeras. Y hay una historia que ilustra esto. Un hombre que fue una vez un esposo fiel, padre y diácono de la iglesia, dejó de serlo, cometió adulterio, abandonó a sus hijos y se alejó de su comunidad de fe. Su alejamiento de la fe no fue causado por dudas o escepticismo, sino por ganancias económicas repentinamente, que lo transformó de un hombre sencillo a un gerente extremadamente rico, que viajaba en aviones privados. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas comienzan con algo poco y yendo detrás o persiguiendo algo. El caso era un esposo fiel, buen padre, tenía un ministerio en la iglesia. Ahora, por perseguir ese deseo económico, se convierte en un gerente excepcional, comete adulterio, abandona a sus hijos y abandona el ministerio de su iglesia. ¿Se dan cuenta del peligro? ¿Se dan cuenta de cómo las personas se extravían de la fe? Eso es trágico, ¿no, hermanos? Eso es trágico. Sí,
Muchas veces cuando se experimenta la abundancia, lo que era suficiente se vuelve inconveniente. Y termino con que fueron traspasados de muchos dolores. Esa expresión traspasados de muchos dolores es una metáfora visceral. Literalmente significa atravesado por una espada. Nota, atravesado por una espada. Esto describe la codicia que tortura el alma con múltiples sufrimientos. El apóstol Pablo transforma la imagen de un hombre que se está ahogando, el que se está hundiendo, ¿se recuerdan de hace rato? A un hombre atrapado en una trampa mortal. Ahora ya no se está ahogando, ahora ya está atrapado en una trampa mortal. ¿Cuántas veces hemos visto películas o sabemos de en la selva se hacen unos hoyos y se ponen ramas encima para poder cachar a los animales? Ellos caen ahí, o son trampas, caen ahí y ya están ahí atrapados en pozos. Muchas de las ocasiones cuando nadie los salva, esas personas se mueren allá adentro. Así es que el que busca enriquecerse por sí mismo cae en esa trampa, que se muere o se destruye a sí mismo. Estos dolores no simplemente son económicos o sociales, sino son problemas que tienen que ver con la eternidad. Tiene que ver con la eternidad. Son traspasados por muchos dolores. Concluyo. La búsqueda obsesiva de riquezas termina causando muchos dolores. La codicia no solo afecta la vida espiritual, sino que también produce una profunda insatisfacción emocional y problemas prácticos en la vida diaria. El apóstol Pablo dijo: la piedad acompañada de contentamiento es la mayor ganancia posible, porque esta protege al creyente de las trampas morales que surgen de la avaricia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy en día? Bueno, la generosidad es un antídoto. La mejor forma de romper con el amor al dinero es dar. Es dar. Hace 8 días yo les decía, ve tu chequera, ve tu cuenta, ve cómo distribuyes tu dinero. Ve cuánto gastas en ti y cuánto das a Dios. No estoy haciendo un apelo a nada. Velo nada más. Entonces tú te vas a dar cuenta, si amas al dinero, porque no solamente amar el dinero es ir detrás del dinero, sino retener el dinero. La mejor forma de no amar el dinero es darlo. Practicar la generosidad, como donaciones, ayuda. Entrena tu corazón para no apegarse a las posesiones y recordar que el dinero es una herramienta, no un fin. Y esto lo puedes hacer revisando tus metas personales. Esta semana evalúa si tus metas a largo plazo están basadas en la acumulación de bienes o en el crecimiento personal y espiritual. O sea, te lo pongo. Gracias a Dios que tenemos una biblioteca. Pero ¿por qué no cuando pienses en comprarte algo, piensa mejor, ¿por qué no me compro una Biblia de estudio? Esto me va a ayudar para mi crecimiento espiritual. ¿Para que sí? ¿Por qué no antes de comprarte algo para ti dices, bueno, voy a invitar esta semana si eres hombre, a un hermano? Vamos a ir a tomar un café y vamos a hablar de las cosas espirituales. Esta semana voy a invitar a alguien a mi casa. Lo voy a invitar a tomar un café. Es más, le puedes decir, mira, tráete un pan y yo pongo el café y el queso, ¿no? Y hacemos unas tortas ahí. Pero vamos a platicar de las cosas eternas.
Vamos a platicar de aquello que nos va a vender. No te juntes para andar de chismoso. Eso queda prohibido. ¿Cómo va a haber un crecimiento personal y espiritual? ¿Sabes por qué? Porque esos pasajes nos invitan a buscar la gran ganancia, que es la piedad con contentamiento. Hermano, dale gracias a Dios por lo que tienes. Hace 8 días de la oración, cuando yo oraba y Señor, cuando nos despedimos hace 8 días, mi esposa me decía, ¿por qué oraste gracias Dios por ser mexicano? Y yo le dije, ¿sabes por qué oré gracias a Dios por ser mexicano? Porque muchas veces tenemos apellidos mexicanos y nos creemos ser gabachos, o nos creemos de sangre azul. Me tocó preguntarle a una persona, oye, ¿dónde trabaja tu hermano? Oh, mi hermano trabaja en el Distrito Federal. Oh, bien. ¿Y qué hace tu hermano en el Distrito Federal? Oh, anda con un ingeniero. Oh. ¿Y qué hace con el ingeniero? ¿Hace planos o qué hace? Bueno, le ayuda al ingeniero. Oh. ¿Pero cuál es su trabajo? Oh, trabajan en las obras del metro. Oh, las obras del metro. Pues yo creo que anda ahí haciéndolos, midiendo y todo eso, ¿no? Y le fui preguntando más, hasta que llegamos al punto donde su hermano andaba con las máquinas aplanadoras, aplanando para que se hicieran las vías. Son albañil, un albañil. Le preguntas a una persona, ¿de dónde eres? De México. ¿De qué parte de México? Bueno, de la capital. ¿De qué parte de la capital? Bueno, no meramente de la capital, sino más adentro, a 1 hora. Y hasta que te va saliendo que es del pueblo más chiquitito de allá. Hermano, contentos si hablamos dialectos. Contentos si somos de un pueblito. Contento con lo que tenemos. Contento con lo que somos. Señor, gracias, porque tú no te equivocaste. ¿O crees que Dios se equivocó? No. Gracias por los padres que me diste. Gracias por la esposa que me diste. No te equivocaste, hermano. Mujeres, gracias por el marido que me diste. Gracias. Aunque nos estamos quedando pelones ya, pero gracias. Mujer, ni un pelo se me cae si no es la voluntad de Dios. Agárrela. ¿O no, Saúl? ¿O no, José? Uno que otro que lo veo todavía greñudo, pero espérense. ¿Cierto o no? Es la voluntad de Dios. Ni un pelo se cae, ni una hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias por lo que como. Gracias por el lugar donde vivo. Y si yo pretendía vivir allá donde viven aquellos, gracias, Señor, porque no me llevas todavía para allá. ¿O no? Así es que, hermano, contentos. ¿Están contentos? No, ya están dormidos, pónganse de pie. No me pasé, aquí está el horario, aquí está mi relojito. Aquí está. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de haber hablado tu palabra. Gracias porque hemos aprendido el día de hoy a estar contentos con lo que tenemos. Señor, yo oro para que no vayamos en busca del dinero, porque caemos en trampa y lazo del diablo. Perdónanos. A lo mejor yo no voy en busca del dinero así como algunas personas hacen, pero yo retengo el dinero. Ayúdame a ser generoso. Ayúdame a ser generoso, Señor. Que haya contentamiento en nuestros corazones sabiendo que
Tú tienes cuidado de nosotros, teniendo sustento, comida y abrigo, debemos estar contentos. Y si tú nos bendices y está en tu voluntad prosperarnos, que también seamos contentos. Nada hemos traído a esta tierra y con nada nos iremos. Pero estamos asegurando nuestro tesoro en el reino de los cielos, donde la orina y el polín corrompen. Gracias, porque a lo mejor aquí no tenemos casas con cedro y mármol, pero gracias porque tenemos una casa celestial que tú estás preparando para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta.